Gloria al Espíritu Santo. Glory to the Holy Spirit. Gloria a Dios. Glory to God. Vamos a la palabra. We're going to read the word. Yo estoy muy contento nuevamente I am very happy again de estar aquí. to be here. Pues no me queda de otra. I have no other choice. Porque uno dice, ¿por qué no le quedará de otra? You might say, why do you have no choice? Porque cuando tú haces un compromiso con Dios, Because when you do a commitment with God, tú no miras atrás. you don't look back. Tú lo haces por el amor de su obra. You do it because of His love. Y tú lo haces porque lo que recibiste And also you do it because whatever you quieres darle de receive, comer también al pueblo. you also want to give it to other people. Para mí es un gozo y una alegría For me, it's such a joy and happiness continuar con la parte 2 de este mensaje. to continue with part 2 of this message. ¿Cuántos que están listos? How many of you guys are ready? ¿Cuántos que estuvieron aquí la semana pasada? How many of you guys were here last week? ¿Cuántos se gozaron con el mensaje? How many of you guys enjoyed the ¿Y message? cuántos están listos para recibir hoy? And how many of you guys are ready to receive No se today? preocupe que no me voy a tardar como me tardé la semana pasada. Don't worry, because I won't take long like I did last week. La más la voy a añadir unos minutos más. I'm just gonna add a little few more minutes. Mentira, porque ya veo algunos que tienen hambre. I'm lying because I can see that some of you guys are hungry. Si usted me invita a comer, yo termino rápido. If you invite me to eat, I'm gonna make this quick. Vamos a la palabra y si se puede poner de pie en un minuto y luego se sienta. We're gonna read the word, and if you can stand for a minute and then you can have a seat again. Más de lo que crees. More than you think. Y hoy vamos a hablar del poder de su legado. And today we are going to speak about the power of his legacy. Jeremías 32, Jeremiah 32, versículo 37 al 40. verse 37 to 40. I'm going to read in Spanish first and then you read in English. Okay. Ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países a donde los esparcí en mi furor. Los traeré de regreso a esta misma ciudad para que viva en paz y seguridad. I will certainly bring my people back again from all the countries where I will scatter them in my fury. I will bring them back to this very city and let them live in peace and safety. Mira lo que está diciendo Dios, versículo 38. Look what God is saying in verse 38. Ellos serán mi pueblo They will be my people, y yo seré su Dios. and I will be their God. Versículo 39. Verse 39. Les daré un solo corazón y un solo propósito. Adorarme para siempre, para su propio bien y para el bien de todos sus descendientes. And I will give them one heart and one purpose, to worship me forever, for their own good and for the good of all their descendants. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. And I will make an everlasting covenant with them. I will never stop doing good for them. I will put a desire in their hearts to worship me, and they will never leave me. La adoración, The worship. ¿se puede sentar, iglesia? You can have a seat. La adoración To worship tiene un poderoso significado. has a powerful meaning. Y este no se trata de canciones. And it's not about songs. Este no se trata de la música. It's not about music. Ni se trata de una expresión de alabanza a Dios. Much less is about a person of worshiping to God. Esta se trata This is about de la intención de nuestro corazón. of the intention of our heart. Se trata de nuestro estilo de vida, It's about our lifestyle, en la cual conlleva in which it takes, obediencia, it brings obedience, servicio, service, entrega to give, y rendición. and redemption. En otras palabras, In other words, como decía el versículo, like the verse Dios said, dice que nos dará un solo sentir. God says that He will only give us one Y esto feeling, significa which this means estar unidos a un mismo sentir. to be united in the same feeling. Me voy a explicar. Let me explain Es myself. vivir Is to live conforme according al corazón de Dios, God's heart, el cual which is es vivir en obediencia to a Dios. live in obedience with God. ¿Por qué? Why? Porque la obediencia Because the obedience, produce un cambio. it produces a change. En la obediencia In that obedience, se desatan bendiciones. blessings are being unleashed.
En la obediencia And the obedience, te liberta. it makes you free. Porque mueres a tus propios deseos Because you die to your own desires para ahora cumplir los deseos de Dios. to now fulfill the desires of God. Y para que el poder de su legado se manifieste en ti, And in order for the power of his legacy can be manifested in you, necesitamos vivir en obediencia. we need to live in obedience. Diga conmigo, Say with me, yo necesito I need vivir en obediencia. to live in obedience. Una vez más, yo necesito One more time, I vivir en need obediencia. to live in obedience. Y así veré And I will see el legado de Dios the legacy of God en mi vida. in my life. Dale palmas al Señor Come on, fuerte. let's give a hand to the Lord louder. ¿Sabes qué Dios me dijo? Do you know what God told Que me? mientras yo me mantuviera obediente a Él, That while I stay being obedient to a Him, mi descendencia no le hará falta nada. my descendancy would lack of nothing. Y yo quiero hablarte de tres cosas And I want to talk to you about three que things Dios va a hacer en tu vida that God will do in your life mientras vivas en Why- su legado. while you live in His legacy. Voy rápido y preciso hoy. I'm going quick and precise today. ¿Usted está listo Are you ready para el número 1? for number one? Saque lápiz y papel para que usted anote. I want to see your notebook and pencil so you can take notes. Número 1, Number one, te dará una verdadera identidad. it will give you a true identity. En este mundo, usted sabe que hay mucha gente sin identidad. Do you know that in this world there's many people without identity? Hay gente que yo he conocido There's people that I have known que se creen que la arrogancia, that they believe that the Arrogance. arrogance, el orgullo, the pride, el hablar fuerte, o sea, gritar to speak loud, y el, no, to scream, y el no llorar and not crying es parte de su identidad. is part of their identity. No se conocen absolutamente nada. They don't know themselves at all. La realidad es que Dios nos diseñó The reality is that God, He created de una us forma diferente. in a different way. Dios nos diseñó para ser sensibles a su presencia. God created us so we can be sensible to His presence. Y es alguien que cuando alguien es sensible a su presencia, When someone is sensible to their presence, es alguien que no tiene miedo a llorar. it's someone that they're not afraid to cry. Una vez le hablé de parte de Dios a un hombre One day I was talking to a man y estaba pero bien serio. from God, Pero and cuando- he was very serious. Pero cuando Dios le comenzó a hablar, But when God, He started talking to him, él se quebrantó. he was broken down. Y las palabras que Dios me dijo que le dijera And the words that God told me to tell him fueron, were, aunque te enseñaron que el ser fuerte es no llorar, even though you were taught that to be strong no fue de la is not to forma, cry, no fue de la forma en que Dios te creó. it's not the way that God created Eso you. es orgullo, eso es arrogancia. That's just pride. That's just to Y be él arrogant. comenzó a llorar. And he started to cry. Era un hombre grande, fuerte. He was a big man, strong. Y cuando luego hablamos, And later when we spoke, él me decía que él no lloraba. he was telling me that he didn't cry. Pero cuando la presencia de Dios se manifiesta, But when the presence of God is being manifested, dígame usted quién se puede contener. tell me, who can contain themselves? Hasta el más fuerte tiene que caer postrado de rodillas. Even the stronger one has to cry. Mire, en este mundo In this world, hay gente tan vendada there's people with a bandage por causa del pecado, due to the sin, como lo fuimos tú y yo. like you and I were. Hay gente que hoy en día llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. There's people that in today's day, they call the good bad and the bad good. Hay gente que hoy There's people that today, se pueden levantar y se sienten como si fueran un gato. there's people that today they can wake up and they feel like a cat. Y quieren que tú lo trates como si ellos fueran gatos. And they want you to treat them like Tan- if they were a cat. Tanta es la falta de identidad The lack of identity is so que hay bad gente que dice mejor trátame como perro. that there's people that they said, can you treat me like a dog instead? Porque hoy yo me siento como perro. Because today I'm feeling like a dog. Ese no fue tu diseño. That was not your creation. Tampoco ladrar fue tu diseño. Neither barking was your design. Tampoco maullar fue tu diseño. Or to howl. How does the cat does? Meow. Meow. Oh, there you go.
Pero que yo sepa, la Biblia nos enseña algo en el Génesis. But if, I know that the Bible teaches us something in the Genesis. Porque Dios nos creó con un diseño. Because God, He created with that Dice design. la palabra que Dios creó al ser humano The word says that God created the human a su imagen in His image. y que lo creó hombre y mujer, los creó. And that He created men and women. He created them. ¿Para qué? For what? Para que se multiplicaran, So they could be multiplied. para que llenaran la tierra, So they could fill the land. para the que earth. fueran fructíferos So that they could be fruitful. y para que gobernaran sobre la tierra. And so they could govern up on the earth. Si usted no está siendo fructífero, If you are not being fruitful, lo más probable es porque no está caminando en su verdadera identidad. most likely it's because you are not walking on your true identity. Porque la única manera de conocer la verdadera identidad Because the only way for you to know the true identity es viviendo en un encuentro con Dios todos los días. is for you to live in and having an encounter with God every day. Aquel que no conoce su identidad The one who doesn't know their identity, fácilmente es manipulado por las mentiras de Satanás. he's easily manipulated by the lies of Satan. Porque el enemigo Because the enemy, lo único que quiere hacer the only thing that he wants to do es distorsionar tu diseño is to break your design para que no te puedas multiplicar. so you're not able to be multiplied. Porque al enemigo no le gusta que los hijos de Dios se multipliquen Because the enemy, he does not like for the children of God to be multiplied. porque no le conviene. Because it's not convenient for him. Porque cuando nos multiplicamos Because whenever we multiply, son más los que son salvos. it's more the people that are being Por eso el saved. enemigo constantemente That is why the enemy constantly, le está queriendo distorsionar familias, he's trying to break families. queriendo poner a los hijos en contra de los padres He's trying to put the children against their y parents. los padres en contra de los hijos. And the parents against the children. Porque el enemigo quiere romper Because the enemy, he wants to break lo que Dios creó desde el comienzo. what God created from the beginning. ¿Usted sabe lo que creó desde el comienzo? Do you know what he created from the beginning? Familia. Family. Porque nosotros con Dios, Because us with God, Él siendo nuestro Padre, him being our father, ¿qué somos? what are we? Familia. A family. Aleluya. Hallelujah. El pecado, The sin, la maldad the wicked, y la rebeldía and the rebellion ha ocasionado que no veas quién verdaderamente eres. has caused that you're not able to see who you really are. Por eso el legado de Cristo That is why the legacy of Christ es más grande de lo que usted cree. is greater than what you think. Porque Él vino a revelarte Because he came here to reveal quién realmente eres. to you who you really are. Él vino a mostrarte He came to show you cuál es tu verdadero diseño. what is your true Él design. no vino a condenarte por tu condición. He did not came to condemn you for your condition. Él vino a mostrarte quién verdaderamente tú eres. He came to show you who you truly are. Porque por medio de tu verdadera identidad Because through the middle of your true identity, puedes manifestar you are able to manifest la verdadera autoridad the true authority que Dios te dio para que gobernaras. that God gave you so you can go. Amén. Amen. Hebreos 11, Hebrews 11, versículo 31. verse 31. Pero antes de llegar al 31, Before we read the 31, la Biblia dice antes de ese versículo the Bible says before that que por verse la fe that by faith las murallas de Jericó the walls of Jericho, cayeron. they were fallen Y después de que los israelitas marcharon 7 días after the Israeli people marched for 7 a days su alrededor. around it. Pero después nos dice el versículo 31, But after that, verse 31 says por la to fe, us, by faith, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. by faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Usted puede buscar en la Biblia esta historia. You can look for this story in the Cuando Bible. el pueblo de Israel le dio 7 vueltas a Jericó y sus murallas cayeron. When the people of Israel, they went around the walls of Jericho and the walls fell down. Pero para que eso ocurriera, But for that to happen, había alguien dentro de esa ciudad there was someone inside of that city que ayudó a los hombres de Dios a entrar. that helped the men of God to Y go esta in. era una prostituta. And she was a prostitute. El estilo de vida de Rahab
The style of life of Rahab la llevaba a la miseria. took her to misery. Había una falta de identidad There was a lack of que identity la llevó a vivir en maldición, that took her to live in a curse, en vergüenza, en rechazo and a shame, y en rejection, fracaso. and failure. Pero la intervención de Dios llegó But the intervention of God came, y ella decidió creer. and she decided to believe. Algo que he aprendido con los años What have I learned by the years? es que Dios siempre está interviniendo, Is that God, He's always working in something. pero no todos deciden creer. But not everyone decides to believe. Más de una vez Dios te ha dicho ven a casa More than one time, God has told you, come back home. y muchas veces le dijiste no es el tiempo. And many times you told him, it's not the time. Si hubieras muerto en aquel momento, If you would have been dead in that moment, ¿dónde estuvieras? where would you be right now? Pero Dios fue tan misericordioso But God, He has so much mercy que te permitió tener vida that He allowed you to be alive, para nuevamente intervenir to again work in your favor y cambiar tus planes and change your plans por unos planes que verdaderamente bendecirían tu vida. for some plans that will truly bless your life. La historia de Jericó The story of y Jericho Rahab and Rahab, nos muestran que no hay muralla it shows us that there's no walls que Dios no pueda derribar para llegar a ti. that God can break to get to you. Pero lo único que puede estorbar The only thing that can be on the way en encontrarnos con Dios to have an encounter with God es nuestra incredulidad. is us not believing. Rahab tuvo fe Rahab, she y, had a faith. y esa fe la salvó That she was saved by that faith, y salvó a su familia. and it also saved her family Porque conoció because she knew la verdadera identidad. the true identity. Por eso sus ojos no vieron la destrucción, That's why her eyes did not saw destruction. vieron protección de Dios para con ella. They saw protection of God Y yo towards sé her. que si usted se pone de acuerdo con Dios hoy, And I know if you get in an agreement with God cuando today, quiera venir la destrucción sobre tu vida, when destruction wants to come over your life, tengo buenas noticias para ti. I have some good news for you. No llegará a ti. It will not get to you. Todo lo demás se podrá derribar, Everything else can fall apart, pero a ti no pasará, contigo no pasará nada, but nothing will happen to you porque estás protegido. because you are Y protected. porque cuando recibes esa identidad, And because whenever you receive that identity, hablas con autoridad. you speak without authority. Sí, aquel que tiene identidad habla con autoridad. Yes, whoever has an identity can talk with authority. ¿Usted no ha visto que los que no tienen identidad cuando se enferman, Have you noticed that those who don't have an identity, when they get sick, you gotta do it the same way, okay? Ay, Señor, oh Lord, quítame esta enfermedad. take away the sickness from Por me. favor, Señor, Please, Lord, ten misericordia de mí. have mercy of me. Contrario a cuando alguien tiene identidad, But when someone else has identity, comienza a usar la palabra. he Y la starts using Biblia the word. dice And the Bible que says por tu llaga Cristo, that God will, por tu llaga, por lo que tú entregaste, by whatever you por gave, tu sacrificio, for your sacrifice, yo soy sano. I am healed. Y comienza a actuar con autoridad. And you start acting Y with comienza a authority. hablarle a la necesidad con autoridad. And you start talking to the need No with se anda authority. quejando. You are not complaining. Anda declarando lo que la palabra de Dios dice de él. You are declaring what the word of God says about you. Dios no me llamó a ser pobre. God did not call me to be poor. Dios me llamó a ser próspero. God called me to be prosperous. Aleluya. Hallelujah. Número 2. Number 2, Él cambiará He will change la historia the de story tu linaje. of your lineage. Permítame hablarte un poco de lo que es linaje, Let me talk to you about what lineage o lo means, que también se llama como genealogía. or what is also called genealogy. Yes, just how it sounds. Es el estudio It's the study y el seguimiento and the de tu descendencia, of your descendancy, de los que ascendieron y descendieron de tu familia. of those who came from your family, Y es un listado and it's a list que te habla that talks to de you todos los que vinieron antes de ti. of everyone who came before you. Tu mamá, Your mom, tu abuelo, your grandpa, tu
bisabuelo, your great-great-grandpa, tu tatarabuelo, your great-great-great-grandpa, tu tatarabuelo, your great-great-great-great-grandpa, tu abuelo. your great-great-great-great-great-great-great-grandpa, Tú, mentira, ya lo voy a dejar ahí. Toda tu descendencia. all your descendancy. Buscas de qué cultura vinieron, You search what culture you came cuáles from, fueron sus costumbres, what was their culture, cuáles fueron sus tradiciones, their traditions, sus patrones negativos, their negative patterns, hasta conocer las cosas que ellos practicaban. until knowing the things they used to practice. En otras palabras, In other words, comienzas a ver el tipo de fruto que ellos le dejaron a tu familia. you start seeing the type of fruit ¿Y they por, left to your ¿Y por qué te family. estoy hablando de esto? Why am I talking to you Porque about hay this? cosas que se transfirieron a tu vida desde que naciste. Because there's things that were transferred to your life since you were born. Cosas que te están afectando hasta el día de hoy. Things that are affecting you until today. Porque yo no vengo a declararte que hasta el día de mañana y después seguirá estorbando tu vida eso. Because I'm not here to declare you that this is going to continue to Estoy happen to diciendo you. que son cosas que se manifestaron en tu vida, I am saying that if there were things that Pero- were manifested in your life, pero por la autoridad de Dios, but by the authority of God, yo vengo a decirte I'm here to tell que you hoy es el día that today is que the day hasta hoy llegó that until today, lo que quiso detenerte. until today stops whatever wanted to stop you. Mira, hay cosas que algunos quieren hacerlas ver como algo normal. There's things that some people want to make it seem like it's normal. Y sí dije normal en vez de normal. Normal. Porque soy boricua. Ríanse de mí, claro. Cuando la realidad no lo son. When in reality, they're not true. La gente, hay problemas de salud. People, problems of sickness. Ay, es que mi abuela lo tenía. Well, my grandma, she had it. Yo también ahora lo tengo. Now I have it as Y lo well. dicen tan contentos. And they say those things like they're so happy. Como si cargar una enfermedad es algo que yo pueda sentirme alegre. Like if having a sickness is something that I can feel happy about it. Hay gente que tiene adicciones There's people that they have y addictions. porque se junta con la gente incorrecta And because they hang around with the wrong people y le dice, no, fumar está bien, and they tell them to smoke, it's okay. tomar alcohol está bien, To drink alcohol, that's okay. embriagarte está bien. To get drunk, it's okay. Lo ven, pues mi papá fue alcohólico, pues yo también lo voy a hacer. Well, my dad, he was an alcoholic. I'm going to be one as Hay well. gente que termina con trastornos mentales There's people that they also have problems, mental problems. porque también eso se hereda. Because you can also inherit that. No podemos ser tan ignorantes a esas cosas. We cannot be so ignorant Usted to tiene those que aprender a things. estar despierto en el espíritu. You must learn how to be awake Si hay in algo the con el que spirit. usted está batallando If there's something that you are fighting with, y no se ha podido romper esa maldición, and that person is still not being es broken, porque viene desde antes. it's because it comes from the back, from ¿Ok? back. Entonces, ¿cómo hacemos? So how do we do it? Si Dios vino a cambiar la historia de nuestro linaje. If God, He came here to change the story of our lineage. Yo quiero enseñarte algo. I want to show you something today. Porque cuando hablamos de linaje Because whenever we speak about lineage y hablamos de maldiciones, and we speak about cursings, lo primero que queremos es echarle la culpa a otro. the first thing we want to do is blame others. Bueno, yo soy así porque mi papá lo es. I am this way because my dad is like that. Y la pregunta sería, And the question will be, ¿debería yo echarle la culpa al que me heredó la maldición? should I blame the person that inherited this cursing to me? No, No, no del todo. not everything. Ese fue el legado que te dejaron. That was the legacy they left to you. Pero el legado solo se manifiesta But the legacy can only be manifest cuando alguien lo acepta y se pone de acuerdo con él. when someone accepts that and gets in agreement Y mi with pregunta him. sería, And my question is, ¿con qué legado te pusiste de acuerdo? which legacy did you agree with? ¿Quisiste aceptar la enfermedad en tu vida? You wanted to accept the sickness in your life? No fue culpa de tu papá ni de tu mamá. It wasn't your dad's or your mom's Tú fault. quisiste cargar con eso. You wanted to get that illness. Como también puedes decidir
Or you can also decide renunciar a esas cosas to say no to y those aceptar things el legado de Dios and accept the para God's tu vida, legacy for your life que te trae libertad, that brings you que freedom, te trae sanidad that brings you y healing, te lleva a vivir en la abundancia. and takes you to live in abundance. Levanta tus manos y diga Raise conmigo: your hand and say with me, Señor, hoy me arrepiento Lord, I repent de today mis pecados. of all my sins. Hoy corto y renuncio Today I renounce con esas maldiciones to all those cursings. y decido vivir en obediencia. And I decide to En live el in nombre de obedience. Jesús. In the name of Jesus. Si repetiste esa oración, prepárate. If you repeat this prayer, get ready. Porque Dios, por medio de su legado, Because God, through the middle of His legacy, va a cambiar la historia de tu linaje. He will change the story of your lineage. Amén. Amen. Dios va a romper God is going to break las cadenas del pasado. the chains of the past. La Biblia habla de un rey The Bible speaks about a y king. no es el rey David, It's not the King David, pero es descendiente. but he's a descendant El from rey him. Josías. The King Josiah. Usted lo puede buscar en Segunda de Reyes, You can look for this in versículo 2nd of Kings. capítulo 22 y capítulo 23. Chapter 22, chapter 23. Dice la Biblia The Bible says que cuando uno de los funcionarios de Josías, de los que trabajaba para that él, one of the workers from Josiah, encontró unas escrituras he found some scriptures que hablaban de la ley de Moisés that he spoke about Moses' y law. luego se la llevó el rey Josías, And then he took them to the y king Josías fue Josiah. que se dio cuenta And Josiah, he noticed de por qué estaban viviendo tanta maldición en ese reino. that why they were living with so many cursings in that Y kingdom. tú sabes lo primero que hizo Josías. Do you know what was the first thing that Se Josiah did? humilló ante Dios al escuchar la palabra. He humbled before God, hearing the word. Él restauró la adoración verdadera en Israel. He restored the true worship in Israel. Limpió toda la nación de idolatría He cleaned all the nation from idolatry y de prácticas paganas. and from wicked Pagan. practice. Y reafirmó el pacto del pueblo con Dios. And he reaffirmed the covenant with ¿Usted se God. imagina estar viviendo completamente mal ante Dios? Can you imagine yourself living Y bad tan before pronto God? la palabra se te revela, And as soon as the word is being revealed to you, te das cuenta de todo lo que está mal. you notice of all the things that are bad. Y cuando yo veo que esas cosas ocurren, And when I see that these things happen, veo una oportunidad. I see an opportunity. O decides hacer lo correcto Or you decide to do the right thing, o decides vivir en pecado. or you decide to live in sin. Pero este rey no fue así. But this king, he was not like this. Él mandó a otros templos a sacar todos los artículos de idolatría. He sent people to the other temples to take away Sacó absolutamente todo everything, all the stuff from idolatry. para que volvieran a los pies de Cristo. He got rid of everything so Para- they can come back to the feet of Christ. Para que realmente volvieran a adorar a un solo Dios, So they could actually came and worship only one God, pero al Dios verdadero. but only the true God. Segunda de Reyes 23, capítulo 25, mira lo que nos dice. Nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Never before had there been a king like Josiah, who turned to the Lord with all his heart and soul and strength, obeying all the laws of Moses. And there has never been a king like him since. Iglesia, cuando te vuelves a tu Dios Church, when you turn to your con God todo tu corazón, with all your heart, con toda tu alma with all your soul, y con todas tus fuerzas, and with all your strength, no importa lo que vivió tu familia, it does not matter what your family went through. en Cristo las maldiciones In Christ, the cursings y esas cadenas and those chains, se cortan por completo. they're broken completely. Yo no sé, como que cuando hablo de maldiciones aquí la gente como que tiene miedo, no sé. I don't know. When I speak about curses, the people in here are afraid. I'm not sure. No, realmente usted no tiene miedo. Eso yo You're not bromeando. afraid of that. I'm just joking Algunos about le that. tiemblan las manos. Some of you guys, your hands shake. Tranquilo, porque que esa maldición se está cortando.
calm down because that cursing Si te está is being temblando cut algo off. por dentro, If something inside of you te is aseguro que el poder shaking, de Dios se está manifestando. I can assure you that the power of Y God hay is being cadenas manifested, and there's Que chains se están rompiendo en este día, that are being broken today, en esta hora, right now, en este minuto at this minute, y en este segundo. and at this second. Amén. Amen. ¿Y sabes por qué se están rompiendo? And do you know why they're being broken? Porque Dios está limpiando el apellido de alguien en este día. Because God is cleaning someone last Ya name no today. cargarás con la reputación de tus familiares. You will not have your family's reputation anymore. Ya no cargarás con los errores de tus familiares. You will not carry with the mistakes of your family members. Ya no serás more. reconocido como el hijo de aquel que pecaba. You will not be recognized Ah. as like the son of that one who used to sin. Ya no te llamarán como el hijo del alcohólico. You will not be No, called no. the son of the alcoholic. Ya no te llamarán como el hijo huérfano. They will not call you an orphan child anymore. Alguien lo está recibiendo en esta And hora. someone receiving this Te at this llamarán time, por nombre. they will call you by your name. Alguien que Dios transformó. Someone that God transformed. Que cuando vayas por las calles That whenever you're walking on the street, dirán quién es este. they will ask, who is this? Se parece al que conocía, pero ya no es el mismo. He seems to be like the one I used to know, but Le he's veo not como the same que, anymore. como que hay gozo y alegría. I can see like there's joy and happiness in him. Ya no lo veo deprimido como su papá. Oh my I God. don't see him being depressed like his dad. Ya no lo veo en el alcohol como su familia. I don't see him being in the alcohol like his family. Ya no lo veo en adulterio como sus antepasados. I don't see him being in adultery like his past. Cargarás con la verdad de Dios You will carry with God's truth y un nuevo legado. and a new legacy. Número 3. Number 3, Hará producir frutos it will provide fruits que permanezcan para siempre. that will stay forever. Esto hará Dios en tu vida. This is what God Él is va a going to do hacer in que your usted life. produzca frutos He's going to do for you to provide fruits, que produce perdurarán para siempre. that will stay forever. Una vez escuché de una familia One day I heard from a family, y hablé un poquito de esto el domingo pasado. and I spoke about this last Sunday. Yo veía con mi esposa un testimonio I was watching a testimony y en with ese my wife, testimonio había como 4 generaciones ahí and that testimony, there was like 4 y generations. comenzaban a testificar They were testifying de que aunque habían 4 generaciones ahí, that even though there were 4 generations la there, bendición venía de sus antepasados, the blessing, it came from their past, porque ellos Family habían members. aceptado el legado de Cristo because they had accepted the legacy of y Christ. la bendición de Dios comenzó a manifestarse And the blessing of God, it started to be y manifested. comenzó a remover la enfermedad de su linaje. And it started to remove sickness from their lineage. Ellos expresaban They were expressing que ninguno de ellos tenía problemas de vista, that no one had problems with their no sight. tenía problemas de salud en lo absoluto. They didn't have any health problems ¿Y usted at se all. imagina eso? Can you imagine Que that? porque usted se ponga de acuerdo con el linaje de Dios, Because you get into an agreement with the lineage of God. esa enfermedad que quería fluir en tu vida, That sickness that wanted to happen in your Dios life, la remueva God removes y that. que ahora tampoco toque a tus hijos, And now it will not touch your children que con lo as que well. luchabas antes, That whatever you used to fight las before, adicciones, the addictions, tus struggles, tus dificultades, todas esas cosas, all of those things, porque decidiste seguir a Cristo because you decided to follow y Christ aceptaste el legado y la herencia del Padre, and you accepted the legacy of the Father. ahora tus hijos no tienen que vivir eso. Now your children, they don't Ah. have to go through that. Pero tú sabes lo más lindo de esto. Si se lo va a dar, hazlo fuerte al Señor. If you're going to give it to the Lord, give it to Him loud. Tú sabes qué es lo lindo de esto. Do you know what's the good about this? Que el que nace como hijo That whoever is born as a child, recibe la doble porción de su padre. he receives the double portion of his parents. Si tú aceptaste el legado If you accepted the y legacy recibiste la sanidad, and you receive the healing, esa sanidad se va a duplicar en tus hijos. that healing is going to be Y por multiplied cada in your generación children. se continúa multiplicando. And from each generation, Llega el it momento continues que to no be van a padecer multiplied. de nada.
the moment is going to come that there will be nothing, no sickness. No van a tener enfermedad, They will have no sickness. no van a tener condiciones, They will have no condition. no van a vivir necesidad, They will not live through necessity. porque alguien se puso de acuerdo, Because someone got into agreement. rompió la pobreza y la miseria, They broke the misery and the poverty. y ahora fluye provisión, multiplicación y abundancia. And now riches, multiplication, and abundance is happening. Eso es para ti That's for you y para tu familia. and for your family. El legado significa lo siguiente: The legacy, it means es proveerle un mejor futuro a tus hijos, to provide a better future for your un children. mejor futuro para tu descendencia. A better future for your descendants. Pero para proveerle a nuestros hijos un buen fruto y un buen futuro, But in order for us to provide to our children a good fruit and a good future, no lo podemos basar en cosas materiales. we cannot just go in material. We Por- cannot base this in material things. Porque lo material Because the material stuff, se acaba, it finishes. tiene tiempo de expiración, It has an expiration se date. daña, It goes se bad. corrompe. It stops. Debemos dejarle a nuestros hijos We must leave to our children algo que durará para siempre, something that will last forever. algo que no tiene fecha de expiración. Something that does not have an expiration Salmos date. 112, versículo del 1 al 3. Salmos 112, versículo del 1 al 3. Y yo quiero que usted lea conmigo. I want you to read this with me. Alabado sea el Señor, que felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Praise the Lord. How joyful are those who fear the Lord and delight in obeying his commands. Padre que me escuchas, mira lo que dice la Biblia. Parent that you hear me right now, look what the Bible says. Sus hijos tendrán éxito en todas partes Their children will be successful everywhere. y toda una generación de justos será bendecida. An entire generation of godly people will be blessed. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. They themselves will be wealthy and their good deeds will last forever. Si le muestras a tus hijos cómo ser obedientes a Dios, If you show to your children how to be obedient to God, ellos tendrán éxito en todas partes they will succeed at all y times. ellos serán bendecidos. And they will be blessed. Y tus buenas acciones And your good deeds durarán para will siempre. last forever. Porque cuando tú haces algo para bendecir a tu familia, Because whenever you do something to bless your family, tus hijos hablarán de tu sacrificio. your children, they will speak about your Y cuando sacrifice. tus hijos tengan hijos, And when your children have children, van a hablar de que el abuelo they will talk about the grandpa. se sacrificó en esta área He sacrificed himself in this y area. por eso están siendo bendecidos. And that's why they're being blessed. Y así sucesivamente. And that's how it's going to happen. Tu obediencia Your obedience provocará will provoke que tus hijos sean obedientes. that your children to Y be tus obedient. hijos And your children provocarán will provoke que lo que tú hiciste that whatever you y el did fruto que tú diste and the fruit you gave perdure para siempre. will stay forever. Yo no sé I'm not sure quién quiere dejar un legado, who wants to live a pero yo no legacy, quiero dejar un legado terrenal. but I just don't want to live a earthly Yo legacy. quiero dejar un legado espiritual. I want to live a spiritual Que legacy. cuando Dios me liberta de ciertas cosas That whenever God makes me free of y certain Dios me things sana, and God heals me, mis hijos no tengan que vivir por eso my children don't have to go through y that. los hijos de sus hijos tampoco. The children of their children neither. Y es como el linaje. And it's like the lineage. Van a buscar quién fue el que lo comenzó. They're going to search who began Y with de all seguro of se this. acordarán de ti. And I'm sure they will remember Hasta you. el sol de hoy, Until today, 2000 años después, 2,000 years se sigue hablando de Jesucristo. we're still talking about Jesus Christ. Porque Él dejó un linaje. Because he left a lineage. Pero no solo fue para ti, But it wasn't only for you, sino para toda la humanidad. but also for all humanity. Fue para todos. It was for everyone. Hay cosas There's things que tus hijos that your children se van a beneficiar de ese linaje. will Will benefit. of that lineage. Pero hay hijos But there's children que no son de sangre, that are not blood children que también Dios va a poner that God will also put para que hereden el linaje que Él te ha dado. so they can also inherit Ay, the ay, lineage ay. that God has given you. El apóstol Pablo salud.
Ya mismo la transformamos en vino. Alguien dijo aleluya por ahí, ¿viste? Ahí a alguien le gusta el vino por ahí. Segunda de Timoteo 1:5. El apóstol Pablo, no tienen que buscarlo, no se preocupe, pero me quiero traer este versículo a memoria. I want to read this Porque el apóstol verse. Pablo una vez le dijo a Timoteo estas palabras. Because the apostle Paul one time he said these words to Le Timothy. dijo a Timoteo: He told Timothy, traigo a memoria tu fe sincera, I bring to memory your sincere faith, la cual primero vino de tu abuela in which it came first by your y de tu grandma madre, and your mom, y ahora te anima a ti. and now is helping you. De eso estoy convencido. I am convinced of that. La forma en que hoy vives The way you live today preparará el camino will make the path para ready la fe de tus hijos mañana. for the faith of your children tomorrow. O sea que cuando vean a tus hijos crecer Which means when you see your children y los grow, vean con tal fe y tal autoridad, and they see them having such a faith and van a decir authority, algunos: some people will say, me recuerda de tu papá, you remind me of your me dad. recuerda de tu mamá. You remind me of your mom. Tenían esa fe They had that same y faith. ahora la tienes tú. And now you have it. Ese fruto That fruit que les deja comer a tus hijos that lets your children to eat será el fruto will be the fruit del cual hablarán tus generaciones. in which your generations will talk about. Yo lo voy a decir nuevamente. I'm going to say this again. Ese fruto que le des de comer a tus hijos That fruit that you give to your children será el fruto will be the fruit que hablará de ti that will talk about you en tus generaciones. and your generations. Pero lo lindo de ese fruto But the good about this fruit es que habla de quién fue el que te lo dio. is that it talks about who's the one that gave Y al it to final you. del día, At the end of the day, cuando se acuerden de ti, when they remind, se remember of you, acordarán de aquel que libertó tu vida. they will remember of the one who made your life free. Tu testimonio Your testimony hablará will speak de quién fue Dios. about who God was, Y tu familia and your family predicará will preach de un Dios of a que God tiene el poder that has the power para romper maldiciones to break y curses libertar la generación. and to free generations. Aleluya. Hallelujah. Estoy terminando para los que se están durmiendo. I'm almost done for those who are falling asleep. Ay, ¿cuántos tienen sueño? How many of you guys are sleepy? Nadie dijo amén, ¿verdad? Nobody say amen, right? Mira, una vez va a hacer un paréntesis para que se I'm ría. gonna make a parent. Una vez estábamos en un retiro de hombres One day we were in a retreat, a y, men y retreat. nosotros oramos en las mañanas. We pray in the mornings. Yo creo que el pastor Frankie está con nosotros. I think Pastor Frankie, Y, he was y with los us. muchachos se sentaron en las escaleras All the men, they sat on the stairs. y nosotros orando ahí fuerte. We were there praying Y yo veía loud. como algunos se dormían en la oración. I was seeing how many men were Pero lo sleeping on único the que tú prayer. tenías que hacer But the only thing that you needed to do era aplaudir. was to applaud. Porque tan pronto tú aplaudías, Because as soon as you clap, ellos empezaban they were like, y para hacerte creer como que ellos estaban despiertos. to make you believe like they were awake. En la próxima vez que usted vea a alguien dormido en la iglesia, So the next time you see someone falling asleep vamos at a church, aplaudir todos. all of us, we're going to clap. Y ahí vamos a saber. And then we'll know. Jesucristo nos enseñó lo siguiente acerca del fruto. Jesus Christ, he taught us this about the fruit. En Juan capítulo 15. In John chapter 15, Y yo, antes de llegar al versículo 5, before I read verse 5, yo quiero parafrasear el 3 y el 4. to paraphrase the Porque 3 and Cristo the nos 4. dice, ustedes ya están limpios por la palabra Because Christ, he tells us, you are cleansed by the word que yo les he comunicado. that I have given to you. Y les dice, permanezcan en mí And he tells, stay in me, y yo permaneceré en ustedes. and I will stay with you. Pero algo bien clave dice Cristo. But something very clear, Así Christ como says, ninguna rama puede dar fruto just like no limb can bear fruit por sí misma, by itself, sino que tiene que permanecer en la vid, but it needs to stay alive. conectado a la raíz, en otras palabras. In other words, being connected to the root. Así tampoco pueden dar fruto si no permanecen en mí. Just like that, you cannot bear fruit if you don't stay with me. Versículo 5, mira lo que nos dice Cristo. Verse 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará poco fruto. ¿Poco fruto?
Separados de mí no pueden ustedes hacer. I am the vine, you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Si verdaderamente usted quiere dejarle algo a sus hijos, If you truly want to leave something for your que children bendiga su vida that can bless their y life que perdure para siempre, and to stay forever, usted debe vivir you must live conectado a la vida, connected to the porque es vine. la única forma que serás fructífero. Because that's the only way that your children can, Es la can be única fruitful. forma que puedes dejar una herencia de bendición. That's the only way that you can live in an inheritance of blessing. Cuando te conectas a Dios, When you get connected to God, otros se pueden beneficiar others can benefit from de this, esa conexión connection. y se vuelven parte de tu legado. And they become part of your legacy. Escucha lo que te estoy diciendo. Hear me out Esto no what es I'm para saying. religiosos, This is not for religious Porque algunos te people. dicen que te tienes que vestir de alguna forma y no. Because some people tell you that you La gotta dress in a palabra certain de way. Dios te está diciendo en este día The word of God is telling you que si today tú permaneces en Él, that if you stay with Him, serás fructífero. you will be fruitful. Y tú crees que el fruto es solo para cargarlo en el árbol y ya. And you think that the fruit is only to be on the tree and El that's fruto it? se hizo para comerse. The fruit, it was made so you Y could cuando eat it. usted da mucho fruto, And whenever you bear no a tan lot of solo fruit, es para usted y para su familia. not only is for you and your family, El que busca expandirse, whoever looks to be el expanded, que busca crecer, whoever seeks to el que grow, busca alimentarse del Espíritu, whoever seeks to get fed by the Spirit, comienza a producir mucho fruto. they start to produce a lot of fruit. Y la abundancia es tanta And the abundance is so much que comienza a bendecir otras familias. that you start blessing other families. La abundancia es tanta The blessing is so many que ya en su casa sobreabunda that in their house they have hasta a lot desbordarse. until they give. Y esa bendición And that blessing toca a otras personas. would touch other people. Esa bendición, That blessing, cuando tú caminas por las calles, when you walk on the street, por eso la gente te ve diferente. that's why people, they look at you different. Ven el fruto. They see the fruit. Algunos tienen cara de aguacate. Some of them have Algunos tienen cara de aguacate, avocado. I know, it's just Algunos tienen cara de tomate. some of you. Pero está dando fruto. Está dando un fruto que va a bendecir a tu vida. No es que te va a aparecer un aguacate ni que. I'm not saying that you're going to look like an avocado, a tomato, but you're giving fruit. Lo dije para que te rieras. I only say this so you Pero can quiero laugh. que entiendas But I want you to understand que el fruto que tú vas a producir that the fruit that you're going to produce va a bendecir a tantos como sea posible. will bless as many as possible. Hallelujah. Hallelujah. Tu disposición, iglesia, Your willingness, church, determinará el resultado de tu generación. will determine the result of your generation. Y si usted quiere que el Espíritu Santo fluya a través de usted, And if you want the Holy Spirit to flow through you, dice la palabra que the word says that de aquel que cree en mí, whoever that believes in me, como dice la Escritura, just like the scripture de says, su interior brotarán ríos de agua viva. from the interior will flow rivers, Y alive rivers. ya voy a terminar. I'm almost done. Cuando Dios me hablaba del legado, When God, He was talking to me about the legacy. Él me decía, He was telling me, hijo, son, si tú permaneces en mí, if you stay with me, yo voy a bendecir a tus generaciones. I will bless your generations. Y comencé a ver una extensión de corriente. And I began to see an extension of electricity. Usted sabe que si usted conecta la extensión a la corriente, entonces pasa electricidad. You know, whenever you connect the extension to the electricity, it Flows. flows, electricity flows. Pero mientras no esté conectado, no hace nada. But if it's not connected, nothing will happen. Dios me dijo, God told me, hay gente there's people que son como una extensión comprada. that are like an extension, Todavía a bought están, extension. todavía están en el empaque. They're still living in the package. Tienen la forma que le habían dado, They have the form that was given to pero them, no el propósito con los cual yo los diseñé. but not the purpose in which I designed them. Cuando usted ve una extensión que usted compra en el supermercado, en Walmart, de donde sea, Whenever you see an extension that you buy at Walmart, wherever, tiene una forma, it has a way,
Pero para que esa forma se pierda, But in order for that way to usted be tiene que lost, usarla. you have to use Aquí it. está el problema. The problem is here. Dios te diseñó a ti God designed you para que por medio de ti so that through you, otros llegaran a Él. others can come Pero to como Him. no estás conectado, But since you're not being plugged no in, puede correr ríos de agua vivas para otra persona. nothing can happen to other people. Lo voy a poner de esta forma. I'm going to put it in this way. Hay algunos que incluso están conectados, There's other people that they are plugged in, pero todavía están enrollados. but they're still being in, They're coiled. okay.